Adriana Durán con nosotros hoy. La gente demostró meses atrás, cuando jugó la selección en el Mundial, que le tenía cariño, que había una empatía por la figura de Adriana en deportes, que hacía muchísimo tiempo había dejado esas lides. ¿Siente alguna responsabilidad, Adriana, de quienes llegan a deportes, mujeres que dicen, quiero ser como Adriana Durán, quiero emular a Adriana Durán y trabajar en deportes? Bueno, gracias, Cristian. En realidad, te soy 100% sincera, yo no pensaba tanto en eso. En realidad, yo cuando trabajo lo hago con una pasión que se me sale por todo lado porque me gusta, me encanta, lo vivo plenamente. Mi regreso a deportes no es casual, en realidad nunca lo he dejado 100%. La gente, los que tienen más de 30, se acordarán de mi paso por Canal 2, que fueron casi 9 años trabajando en deportes, haciendo entrevistas en los estadios, acompañando a la selección en diferentes procesos eliminatorios. Y la gente que tiene menos de esos años, menos de 30, pues sí, se asombraron mucho al verme al frente de programas directamente relacionados con el Mundial. Pero yo siempre me mantengo actualizada, me gusta mucho, no es que porque iba a estar en el Mundial me preparé días previos, sino que simplemente esto se trae o no se trae. Y es lo que yo muchas veces también comparto con las muchachas que se me acercan y me dicen, es que yo estoy estudiando periodismo por usted, porque usted me motiva y usted ha sido un ejemplo para mí. Es una gran responsabilidad y a mí a veces me asusta mucho cuando vienen y me dicen, yo estudio esto por usted. Porque yo siento que eso tiene que ser una vocación que uno Pero la trae. sí le pasa frecuentemente. Vieras que sí. Me pasa mucho de gente que se me acerca o me cuenta historias. Por ejemplo, hace poco una muchacha me escribió un mensaje que me caló profundamente porque me dijo, bueno, mucha gente no sabe que yo mi hijo mayor lo tuve soltera cuando estaba en la universidad. Esta muchacha me contó que ella estando en la universidad iba a dejar los estudios, estaba embarazada, iba a dejar los estudios. Un profesor que había sido profesor mío, Carlos Sandoval, la llevó a su oficina y le enseñó una fotografía mía que tenía en una pared y le dijo, ¿la ve a ella? Sí, ella vivió lo mismo que usted y véala dónde está. ¿Usted quiere darse la oportunidad y ser como ella y salir adelante y que su hijo vea en usted un ejemplo? ¿O quiere simplemente entregarse y abandonar la idea de estudiar por ese bebé que viene en camino? Y ella me escribió eso para contarme la historia y para agradecerme porque cuando don Carlos le cuenta eso, ella cambia de idea, termina de estudiar y hoy es profesional. Entonces, cuando vos escuchás esas historias y ves cómo algo que vos haces porque te nace, te llena, cambia vidas, en realidad pues uno se siente primero muy agradecido con Dios. Yo siempre lo digo que lo que yo hago, lo hago porque Dios es muy bueno conmigo y me ha puesto las oportunidades en su momento. Por ejemplo, meses atrás cuando estuve en el Mundial, fue muy significativo para mí que me volvieran a llamar. Había estado en el 2006. Pero en el 2010 ya no me llamaron, entonces dije, bueno, no importa, y están dándole oportunidad a la nueva generación, nuevas periodistas y todo. Y ahora para el 2014 me volvieron a llamar. Y yo muy feliz, muy contenta, no lo veía como decir que como una revancha, qué rico, voy a demostrar lo que yo sé, no, lo vi como una oportunidad para volver a hacer lo que siempre me ha gustado, que son los deportes. Entonces, yo sí siento que hay muchas muchachas que tal vez al verlo a uno, lo que uno ha logrado, dicen, yo quisiera ser como ella. Yo insisto y siempre les digo lo mismo, no traten de ser igual a otra persona, simplemente comprométanse con lo que ustedes quieren hacer, tengan claro por qué lo están haciendo y las razones que las están llevando a estudiar, por ejemplo, en el caso del periodismo y específicamente el periodismo deportivo. Siempre he sido muy crítica de aquellas que dicen, es que qué chivo estar en los estadios viendo jugadores. Y ha pasado. Pero también hay una nueva generación de periodistas femeninas que demuestran conocimiento, que demuestran criterio, pero muchas veces el hecho de ser bonitas, ese más bien es un criterio que se pone en contra, porque la gente cree que las tienen ahí solo porque son bonitas. Puede ser, al rato y las llamaron y las pusieron en ciertos puestos por ser bonitas, pero en ellas está demostrar que detrás de una cara bonita hay conocimiento y hay una actitud de aprendizaje. Esa es otra cosa. A veces juzgan a las nuevas generaciones de periodistas deportivas conmigo y me parece absolutamente injusto, Cristian, porque yo ya tengo más de 23 años de carrera ese es el peso profesional. que tendrá siempre. Hay un punto de referencia y es Adriana Durán. Pero no pueden compararnos. O sea, me parece injusto que las comparen conmigo. No porque yo esté más arriba o ellas estén más abajo. Es que ellas están empezando su carrera. En el caso mío, cuando yo empecé no había nadie con quien compararme. Entonces todo fue un proceso de aprendizaje para todos. La gente aceptarme. A los directivos,
permitirme trabajar en paz. A los jugadores aceptar una entrevista. Al principio, bueno, para mí fue sumamente difícil porque los jugadores no tenían absolutamente ninguna credibilidad. Yo siento que ahora ese camino ya está abierto para que ellas puedan ir a hacer entrevistas, etcétera, con más libertad. Nadie les cuestiona cuando llegan a un estadio. Cuando yo iba las primeras veces, sí, ¿verdad? Y muchas veces me dijeron, no, a usted no le voy a dar una entrevista, solo por el hecho de ser mujer. Y yo tuve que aprender a lidiar con eso y a superar eso. Y si ese señor no me quiso dar una entrevista, bueno, busco al otro. Y si también me dice que no, buscaré a otro. Yo también pude haber tirado la toalla muchas veces cuando empecé, pero yo tenía esa convicción de que era lo que yo quería hacer, no porque yo quería demostrar o convertirme en la primera mujer periodista deportiva de este país. Nunca me pasó, jamás. Al día de hoy, cuando mucha gente me dice, es que usted es la pionera en el periodismo deportivo femenino, a mí, no sé, yo a veces digo, a veces siento como que ni siquiera es conmigo, ¿verdad? Porque yo lo que hice, lo hice porque me apasionaban me apasionaban y me apasionan los deportes. Revolucionó el periodismo femenino, por lo menos en el sentido de que las mujeres sí se interesaran más en llegar a los medios y cubrir deportes. ¿Siente que por lo menos ese paso sí se abrió a partir de ese inicio de los 90s? Yo creo que más que eso fue demostrar que sí se podía, ¿verdad? Que se podía. Canal 2, en Canal 2 me abrieron las puertas no solamente para empezar a crecer poco a poco, porque no solamente era el problema de ser mujer, era que era muy joven. Yo empecé a los 20 años en esto. Entonces, ellos me dieron la oportunidad, me equivoqué muchas veces, cometí muchos errores, pero nunca me lo echaban en cara por el hecho de ser mujer, en el canal propiamente. Sí tuve que lidiar con muchas críticas a nivel nacional, digamos, porque si yo me equivocaba, no era lo mismo. Si vos te equivocas como hombre, alguien se dará cuenta y te lo hará ver, pero pasa. Si yo como mujer me equivoco, van a ser muy duros y críticos conmigo, porque es una mujer y si tenía que ser mujer, las mujeres no saben nada, lo cual no era cierto. Yo sí creo que el hecho de que yo tuviera tanta permanencia, más de 8 años como periodista deportiva, sí abrió las puertas para que otros medios se vieran interesados. De hecho, al poco tiempo, como a mí me empezó a ir muy bien en Canal 2, y también en ese momento que Canal 6 empezaba ya como proyecto independiente, metió una mujer y luego Canal 7 también metió otra mujer y entonces resulta que ya no era solo Canal 2, había en Canal 6 y en Canal 7 también mujeres. ¡Qué bueno! Eso a mí me parecía maravilloso. Y luego ya regresamos con ese tema, Adriana, okay, porque existen muchas versiones y hay mucha reacción del público con respecto a la presencia de Adriana en su momento y de otras personas al frente de una pantalla o detrás de un escritorio o detrás de un micrófono cuando se habla de deportes o cuando se habla de un programa o de una programación en específico. Regresamos en breve, uno a uno. Continuamos con Adriana Durán y hablamos de los temas de las mujeres en deportes, de la reacción del público cuando usted regresó a las transmisiones. Pero hay una pregunta, y se lo decía antes de la pausa, si le gustan los deportes, si está actualizada en deportes, si disfruta los deportes, si ha estado en 2 Copas del Mundo, ¿por qué Adriana Durán no trabaja en deportes? Esa es una gran pregunta. Cuando yo tenía 8 años y medio de trabajar en deportes en Canal 2, cuando estaba, si se quiere, en el punto más alto de mi carrera, donde la gente ya tenía una credibilidad, donde la gente le gustaba mi trabajo, donde ya habíamos logrado abrir ese espacio para que la mujer fuera respetada y que no nos vieran como mujeres cuando estábamos en la cancha, sino que nos vieran como periodistas y nosotras también demostrar que nosotros no veíamos hombres, sino veíamos futbolistas. Yo ya estaba en una etapa personal donde ya tenía mi familia, tenía hijos y era muy sacrificado. Los que hemos trabajado en deportes sabemos que ahí no hay fines de semana libres, las fechas especiales uno siempre está trabajando, fines de semana es cuando más trabajo uno tiene, que es cuando uno podría estar compartiendo con la familia. Entonces me tocó sopesar en ese momento que era mi prioridad, seguir como periodista deportiva
o dedicarle tiempo también a mi familia, algo que me permitiera hacerlo. Fue en la época en que Canal 2 deja de hacer transmisiones deportivas y yo tengo que decidir si me quedo ahí en noticiero o si renuncio. Es la única vez que me ha tocado renunciar, fue muy duro, fue muy difícil, porque yo sabía que eso también traía la cola de dejar lo que más me gustaba y me apasionaba, que eran los deportes. Renuncié a Canal 2 y estuve 5 meses en Canal 13 con el programa Titulares Deportivos, con Hernán, José Luis Ortiz, que en paz descanse, y ahí estaba bien, haciendo reportajes, haciendo más un trabajo de investigación para el programa, pero no me generaba mayor, digamos, tiempo, y económicamente tampoco representaba, digamos, lo que tal vez uno quisiera para sostener un hogar. Y fue cuando se da la llamada de Canal 7, donde me llaman para ofrecerme el trabajo en Buen Día, cero deportes. Cuando a mí me llaman la primera vez, sinceramente, y esto nunca lo he dicho, yo dije, para deportes, seguro me quieren para deportes, porque todavía la gente tenía esa imagen mía y seguían hablando de Adriana Durán, la periodista deportiva. Pero la llamada resulta que no era para Buen Día, estaban buscando una periodista con una imagen que tuviera un concepto también de familia, y yo dije, mira, bueno, a mí me gustan mucho los deportes, pero puede ser interesante a nivel profesional demostrar que yo no solo soy periodista deportiva, soy periodista y que puedo hacer otras cosas. Fue como llegué a Buen Día hace 15 años y ahí me he mantenido. Lo curioso de esto es que nunca me desligué. Entonces, cada vez que Canal 7 tenía transmisiones especiales, me llamaban, me invitaban. Fue así como fui, ya no estando, digamos, como periodista deportiva formal, a Corea y Japón a cubrir el Mundial. Y 2 años después estuve en los Juegos Olímpicos de Atenas, una experiencia extraordinaria que para mí sigue siendo un sueño, a cubrir los Juegos Olímpicos. Y cuando han tenido transmisiones especiales, también me han llamado. Ha sido la invitada, pero no ha llegado a extrañar ese trabajo ya de deportes, y más cuando saborea unos Juegos Olímpicos o un campeonato mundial. Claro, no, por supuesto que sí. Y me lo he cuestionado, sí, me lo he cuestionado muchas veces. ¿Y me gustaría volver? La respuesta, por supuesto que es sí. Sí me gustaría volver. Lo que pasa es que es como cuando vos te preguntan, en el caso mío, que tengo varios hijos, ¿a cuál hijo querés más? O sea, yo a todos los quiero mucho, o sea, los amo. Lo que pasa es que son muy diferentes unos que otros. Amo lo que hago en Buen Día, porque he crecido mucho como persona a partir de lo que aprendo en Buen Día. Pero mi pasión, lo que yo llevo en la sangre son los deportes. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. No digo que las otras mujeres periodistas no lo tengan. Lo que yo transmito a la gente es pasión. Y yo siento que la gente lo sabe, porque digamos, por ejemplo, empezamos a hablar de un tema de deportes y verás que a mí la cara me cambia. Y yo ya empiezo y me siento, ¿verdad? Y trato de hablar no solamente con seguridad, sino ante todo, no te voy a tratar de convencer de algo que no sé, sino que tendremos una conversación y yo trataré de aportar. Estamos hablando de qué es lo que realmente le apasiona. Sí, los deportes. Me gustan mucho, pero también Buen Día ha sido la gran escuela de vida que me ha permitido construir a la persona que soy hoy. ¿Nunca se cuestionó durante Buen Día, quiero salir, quiero buscar una oportunidad de deportes, quiero hacer un cambio? Es que nunca se presentó. Que yo me acuerdo, nunca nadie vino y me dijo, ¿te gustaría pasarte? Y no quiero decir con eso que yo nada, o sea, que Buen Día no me llena como para quedarme, pero eso como que uno diga, ay, ¿qué decisión tomo? No, llegué a Buen Día, lo que pasa es que gracias a Dios, y digo gracias a Dios, en Buen Día me ha ido también muy bien, la gente me quiere mucho, me estima mucho ahí. Lo que pasa es que con el Mundial fue algo bien interesante, la gente decía, sí, en Buen Día es muy buena, pero es que en deportes es demasiado buena, ¿verdad? Lo cual agradezco, y yo desde que terminó el Mundial no he dejado de darle gracias a la gente por ese cariño, por ese apoyo. Yo fui la primera que me sorprendí y me asusté un poco por la reacción que hubo y que me hacían notas y que la gente me mandaba mensajes. Por un factor muy importante, primero porque yo no lo hacía con el fin de tener una reacción en la gente o que la gente, este paso que tuve en deportes no fue para que la gente me volviera a ver o volviera a creer en mí, o sea, yo simplemente lo hice porque me invitaron y porque yo no lo dudé un segundo porque me encanta, pero al darse toda esta reacción inesperada para mí, sinceramente, yo lo que he tratado es como de agradecerlo mucho y de tratar de generar oportunidades, ¿por qué no? Adriana Durán, ya continuamos. Una pausa y regresamos.
Con Adriana Durán esta noche 1-1, podríamos decir entonces que ha causado más efecto su ausencia que su presencia. O sea, no está y el hecho de extrañarla y que cuando aparezca reaccione la gente del por qué no está, ocasiona ese recuerdo, eso me parece esas ganas de estar. No, te lo agradezco, pero eso me parece, te repito, o sea, yo en eso siempre he sido como muy, muy sencilla. Yo siento que, a ver, lo que te decía antes, la gente que se recuerda mi paso por Canal 2 dijo, ay, mira, ella todavía sigue, qué bueno, etc. Y la gente que nunca había visto, tal vez por las funciones que cumplí. Digo, porque han visto mujeres que tienen ¿Ha ciertas tenido la reacción de las nuevas responsabilidades. generaciones? A quienes no recordaban ese paso por Canal 2, ¿cómo reaccionaron? Sí, sorprendidos. Sorprendidos porque no se imaginaban que una mujer, por ejemplo, podía sentarse a dirigir los especialistas y hacerlo con propiedad, y eso lo digo con poca modestia, porque número uno los conozco, número dos sé de lo que estoy hablando. El hecho de cuando don Mario se ausentó durante el Mundial, que me tocó dirigir los partidos, o sea, los mensajes eran de sorpresa. Qué bueno, qué lindo, qué bien que lo hace, sorprendidos con su presencia en deportes. Y yo decía, qué vacilón, o sea, lo pudo haber hecho cualquiera. Fue circunstancial que me pusieran a mí. Pero, bueno, no sé si fue circunstancial, pero bueno, al menos no estaba así escrito previamente. No ¿verdad? creo que haya sido circunstancial. Bueno, Diosito lo tenía ahí listo para que se dieran las cosas para que me pusieran. Adriana, con esto que ha sucedido en su presencia en deportes, ¿qué sueña? ¿Qué quiere? ¿Qué desea Adriana Durán? Ay, que la vida me dé la oportunidad de seguir disfrutando lo que hago, que se puedan proyectar oportunidades para seguir apoyando a muchas jóvenes que quieren ser periodistas deportivas. Ahora verás que después del Mundial me ha tocado recibir muchas muchachas, recibir muchos mensajes, muchachas que me dicen, yo no sabía lo que quería estudiar y después de verla a usted ya sé que quiero ser periodista deportiva. ¿Qué me recomienda para empezar mi carrera? ¿Cómo cree usted? ¿Qué debo estudiar? Me pasó con una colega empezando, que llegó y me dijo eso, me dice, es que yo vengo para que usted me dé consejos de cómo puedo ser yo una buena periodista deportiva. Y entonces yo le dije, vea, mamacita, esto no se lo puedo decir en 10 minutos. Yo le puedo decir lo que yo hice al principio, estudiar, estudié tácticas, estudié mucho de sistemas, estudié mucho de historia, porque en algún momento usted se va a tener que enfrentar en circunstancias en que usted va a tener que demostrar que sabe. ¿Podrá no alguien simplemente con estudio pero sin la pasión actuar igual, trabajar igual? O sea, ¿qué pasa si a alguien no le gusta el fútbol y lo estudia? Es que ¿Podrá depende. tener un resultado? ¿Podrá barnizar el desconocimiento, digamos, natural que pueda tener de ese tema? ¿O tiene que ser aficionado, que le gusta desde niño, que realmente siga, para que el público sienta una credibilidad total? Sí, yo creo que eso es lo más importante, que a uno le guste esto, ¿verdad? Yo siempre cuento la historia de que esto no nació, digamos, cuando yo tenía 20 años y quería ver qué quería hacer y, ay, mira, voy a intentar en eso. No, yo lo traigo desde niña. Yo siempre cuento la historia de que yo de pequeña nunca jugué con muñecas y Barbies. Yo jugaba con bolas de fútbol porque crecí en un barrio de hombres en donde si no jugaba con los hombres no iba a crecer, y eso no me quitó ni feminidad, ni me quitó tampoco de mi personalidad, ¿verdad? Y ya cuando fui grande y siempre relacionada con deportes, porque jugaba baloncesto en primera división, mi sueño siempre fue unir mi pasión con mi profesión. Que en el caso mío se diera en una época en que eso no se daba, que no había mujeres en periodismo deportivo, eso, digamos, el único ¿cómo decirlo? El único reconocimiento que yo me hago a mí misma fue que no me importó romper esquemas. En la época en que yo empecé a estudiar y quise ser periodista deportiva y la gente me decía, no, las mujeres no hacen periodismo deportivo, y yo dije, pues bueno, qué lástima, yo lo voy a hacer. Eso, digamos, eso sí me lo reconozco yo. Y sí tenía claro que a nivel mundial sí existía ese papel de la mujer en el deporte y en el periodismo. Bueno, estamos hablando que fue hace muchos años, hace 24, 25 años. Sí existía, pero aquí no era tan fácil accesar a eso, ¿verdad? Y siempre recordaré a colegas que me decían, si usted quiere, hágalo. De hecho, yo llegué a Canal 2 por absoluta y mera casualidad. Yo siento que todos tenemos un propósito en la vida. El propósito de Dios para mí fue ponerme en esa prueba en Canal 2, porque a ellos no les importaba si la persona que iba a llegar sabía o no sabía de deportes, querían una cara bonita. ¡Qué torta! Porque yo sabía de deportes, pero no era una cara bonita. No era el típico cuerpo o la imagen de modelo que uno se esperaría. Nada más perdido que eso en mí. Pero resulta que llego a hacer la prueba y me dice, bueno, ahí sí está bien, háganla. Y resulta que yo no era bonita, no me veía bien en cámaras, pero sabía.
Y me hacían preguntas y yo contestaba de voleibol, de básquetbol, de fútbol. Y me dicen, bueno, no, esta muchacha dejémosla para ver si la podemos foguear. Y así fue como llegué, por pura casualidad. Porque ni siquiera yo jamás me soñé con estar en televisión. Porque todo ese concepto equivocado, y ese es otro, digamos, de los logros que yo creo que también he hecho a lo largo de mi carrera, es romper ese estereotipo de que solo las mujeres bonitas llegan a televisión, porque yo rompo totalmente eso. La gente me quiere por mi forma de ser, la gente me quiere porque... Cuando hay un programa deportivo, usted lo ve y la mujer tiene el papel de presentar nada más redes sociales, ¿le choca? Sí, sinceramente sí. Porque no es culpa de ellas, es decir, sino de las personas que tal vez están detrás, que creen que solamente están ahí para mostrar carne o para, ¿verdad? O para leer algo que lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué no ponen un hombre a leer redes sociales, por ejemplo? ¿Verdad? Porque siempre tiene que ser una mujer. Y eso también quebró mucho, digamos, mi presencia, porque yo, cuando me llaman para ser parte del equipo de la revista, me llaman para ser parte de la mesa principal. No me llaman, obviamente, con estos años, estas carnes, no me iban a llamar para unas redes sociales. Entonces, eso para mí ha sido como el mejor y más grande reconocimiento, ¿verdad? Que se me reconozca como alguien con conocimiento. Y que sea yo en este momento, digamos, la única que de alguna manera lo cumple. No lo creo, digamos, por ejemplo, hay otras que tal vez, es que la gente solo se refiere a televisión, y no solo a la televisión. En radio se le están dando oportunidades, en prensa escrita hay extraordinarias periodistas que se le están dando el campo. Lo que pasa es que en televisión la gente relaciona una cara con una carrera, pues. Y por eso es que la gente siempre me tiene como muy pendiente. A mí me duele mucho, por ejemplo, con las colegas. Me da pena con las colegas, porque en este mundial solo se habló de mí, cuando habían varias que también estaban trabajando para el mundial, de una u otra manera. Y a mí eso me da como, ¿verdad? Como dolor de corazón, porque, bueno, agradezco el cariño, pero que no se desestime el esfuerzo que ellas están haciendo también por surgir. Adriana, muchísimas gracias. Nos vamos con la pregunta de ¿dónde estará Adriana Durán cuando sea el Mundial de Rusia en el 2018? En Rusia, no lo dudo. Esperemos. Nos vemos en el próximo.